Aumentaron 300, 400 y hasta 600%. Cuando pasó la crisis, la reunión de oración volvió a reunir apenas unos pocos. El temor es un buen motivador, pero un pobre maestro. Y por eso estamos leyendo. Prevalece la maldad, vivimos en esa época, con peligros. Y regularmente se nos señala la brevedad del tiempo para estimularnos a buscar la justicia y a convertir a Cristo en nuestro amigo. Y nos dice la inspiración, no sería muy bueno que este fuera el motivo. Pero, bueno, finalmente, si no hay otra razón y el Señor usa muchas maneras, pues esta manera puede dar algún resultado, aunque no sea el que el Señor quiere en sus dimensiones adecuadas. Muy bien, seguimos leyendo algo muy importante. Necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a medias, no lo aceptamos ni a medias. Mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso en el poderoso enemigo al que tenemos que hacer frente y cuán pobremente estamos preparados para eso. Las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Cómo el enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de los judíos y cómo hoy está procurando cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan discernir la preciosa verdad. Importantísimo esto, ¿verdad? La necesidad de entender y aceptar el tiempo en que vivimos. Nos sigue diciendo, cuando Cristo vino a nuestro mundo, Satanás dominaba el terreno y disputó cada centímetro en la senda de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Y en otra declaración se nos muestra también la intensidad del conflicto. El príncipe del mal disputa cada pulgada del terreno por el cual avanza el pueblo de Dios en su peregrinación hacia la Canaán celestial. Muy bien. Queremos llamar la atención a algo en relación con el tiempo. Y repito, estamos analizando el cuándo y hemos considerado oportuno insertar esto dentro de nuestra motivación para la santificación. Estamos nosotros terminando el tiempo de acuerdo a lo que la palabra de Dios ha revelado, ¿verdad? Y de eso vamos a seguir hablando en los minutos que siguen. Leemos en el conflicto de los siglos lo siguiente: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6,000 años, está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Muy bien, aquí nos habla de un número y no vamos esta noche a hablar de ese número. Aquí nos habla de 6,000 años, de cerca de 6,000 años de pecado. Pero queremos llamar la atención a algo muy interesante. Si ustedes recuerdan, y quizás retrocedamos un poco, nosotros leemos en esta declaración que hubo unas vicisitudes de los hijos de Israel antes de la primera venida de Cristo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, leímos enseguida que el enemigo disputó cada centímetro en la senda de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario, y que Satanás, dado que él es gran estudioso de la profecía, ¿había profecía para la primera venida de Cristo? ¿Cuál? Que señalaba el tiempo exacto. ¿Cuál profecía?
Las 70 semanas. Las 70 semanas, tiempo exacto, sepas pues y entiendas que de la salida de la palabra hasta el Mesías príncipe, ¿verdad? 70 semanas, ¿verdad? 7, 2, 1, etc. Muy bien, 70 semanas. ¿Aprovechó Satanás el conocimiento profético para cegar las mentes del pueblo judío? Sí. ¿Y de qué manera lo aprovechó? Y tuvo enorme éxito. Indiscutiblemente tuvo enorme éxito. Pregunto, ¿quién es el que mejor conoce el tiempo del fin? Bueno, después de Dios, de Cristo, de los ángeles, ¿quién es el que mejor conoce el tiempo? ¿Quién será? ¿Saben? Leímos una cita que decía de 6.000 años. Y déjenme comentarles lo siguiente. En relación con esos 6.000 años, pues hay diferentes ponencias y no vamos a hablar de eso. Pero, ¿alguno de ustedes estuvo en la creación? ¿Quién sí estuvo? ¿Quién ya existía cuando fue creado este mundo? ¿Quién sí existía? Bueno, ellos los crearon, no, ellos no vieron. Tiene razón el niño, pero ellos fueron los últimos. ¿Sí? Ellos cuando los crearon ya todo estaba, ellos tampoco vieron. ¿Quién sí estuvo? Satanás. Y que está vivo, porque Adán y Eva, bueno, Dios les contó, pero todas esas generaciones murieron. Satanás, al igual que para la primera venida de Cristo, es el que mejor conoce el tiempo. Déjenme comentarles, y yo sé que en esto hay diferentes ponencias, pero la inspiración lo que dice claramente es que no podemos saber el tiempo, en lo que respecta a fechas, ¿verdad? Pero Satanás es el que tiene la mejor aproximación de los 6.000 años, porque él sí estuvo, él sí vivía cuando el mundo fue creado, ¿correcto? Y entonces, al igual que hizo con la primera venida de Cristo, noten la cita que leímos, de las vicisitudes del pueblo de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida, le han sido presentados vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios y la obra de Satanás para la segunda venida. Así es que, al igual que con el conocimiento profético que tuvo de las 70 semanas, Satanás ha aprovechado el conocimiento profético de el saber con la mayor precisión posible, no la total precisión, pero la mayor aproximación posible, la cuestión no solo del tiempo del fin. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? Estoy hablando a gente adventista, en su mayoría, 1798, ¿verdad? Así es de que Satanás no ha aprovechado el conocimiento del tiempo del fin solamente, sino el conocimiento del fin del tiempo. ¿Correcto? Y esta noche quiero presentarles, quizá para algunos sea algún repaso, lo que Satanás preparó, repito, no para el tiempo del fin, sino para el fin del tiempo. Por supuesto, él se preparó para el tiempo del fin. Toda la vida ha disputado, dice, cada pulgada, cada centímetro. Pero ¿cuál fue su estrategia para el fin del tiempo? Muy bien. Ahí ustedes ven la foto de una dama. Esa dama se llama Elena Petrovna Blavatsky, rusa. Vamos a ver qué papel jugó ella. Y luego vemos aquí otras damas. La de foto más grande se llama Alicia Bailey y la de foto más pequeña se llama Marilyn Ferguson. Especialmente esta mujer Alicia Bailey, que vivió entre 1880 y 1949, sus ideas fueron perfeccionadas por Marilyn Ferguson y plasmadas en el libro La conspiración de Acuario, que es lo que podría llamarse la Biblia de la nueva era. Y en ellos, Alicia propone
todo un plan para un nuevo orden mundial. Ahora, yo sé que de esto hemos escuchado mucho. Espero, y esta será la única intervención donde vamos a hablar un poquito de eso, y ya vamos a ver por qué. En el mes de noviembre de 1919, Bailey comenzó a escribir textos que afirmaban que eran dictados telepáticamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que fueron dictados telepáticamente? En trance. Ella no supo qué escribió. Sencillamente no supo. Y le fueron dictadas por un tal maestro tibetano llamado el doctor D.K. Y más tarde se le reveló quién era, en fin. Y Alicia escribió durante 30 años hasta su muerte en 1949, escribió desde 1919 hasta 1949. Y hay una serie de detalles que son muy interesantes. Fue un plan en 3 etapas. La primera etapa fue enseñada por la sabiduría eterna a esta mujer, Helen Blavatsky, entre 1875 y 1890. Y esa era la fase preparatoria. Luego el asunto clave fue dado a Alicia Bailey de 1919 a 1949. Y la tercera y última interpretación de la serie, nótese, cuando se escribió esto dice, será dada a conocer por D.K., el maestro de las revelaciones, a principios del siglo XXI por mediación de un iniciado preparado para tal fin. Ahora, la estrategia, vamos a pasar a esto, es un cartel de 10 puntos que tiene como objetivo cambiar la tradición cristiana o redimir a las naciones de la tradición cristiana. O sea, terminar con la influencia de la tradición cristiana y los conceptos y los principios sobre los cuales se desarrolla el cristianismo. Así es que los 10 puntos, vamos a leerlos, son los siguientes. Número 1, sacar a Dios y la oración fuera del sistema de educación. Ahora, hago aquí una pausa. Recuerden, no estamos aquí leyendo o escribiendo algo que en estos días se escribió cuando todo esto está ocurriendo y ya ha ocurrido. Aquí no estamos haciendo, como cuenta alguna anécdota, un niño vio que su padre en la agenda, cuando no teníamos la agenda en los teléfonos, ¿verdad? En la agenda, siempre quedaba con pendientes. Él anotaba en la mañana lo que se proponía en el día y en la noche nunca tenía todo chequeado como cumplido. Pero en cambio la madre, el niño vio que la madre sí, todo lo que escribía lo cumplía. No se le quedaba ni una sola cosa sin cumplir. Interesante. El niño le preguntó a la madre cómo hacía para ella ser distinto del papá. Y la madre le dijo sencillo, yo hago la agenda al final del día. ¿Correcto? Así es que aquí no estamos, y comento esto para que recordemos sencillamente, aquí no estamos esta noche sacando algo que escribimos, que alguien escribió con lo que ha pasado en este siglo. Recuerden que estamos leyendo lo que se preparó a partir de 1919 y que fue planeado para ejecutar, y vamos a ver si el tiempo nos da para cumplir todo el material, porque es muy interesante cómo Satanás en el siglo XIX, cuando se asustó un poco porque vio que se estaba tomando en serio la predicación y el grupo que terminó y que pasó por el chasco, el diablo se asustó y empezó a ejecutar algunos de estos puntos, pero cuando el pueblo se aquietó, Satanás dijo, no voy a gastar mis cartuchos antes de tiempo, los últimos cartuchos que son los más comprobadamente eficaces, y los guardó.
Y entonces vamos a leer estos 10 puntos para que ustedes me ayuden a ver en qué futuro creen que están, ¿verdad? Entonces, número 1, sacar a Dios y la oración fuera del sistema de educación. Número 2, reducir la autoridad paternal sobre los niños. 3, destruir la estructura de la familia judeo-cristiana o la estructura de la familia cristiana. El 4 es derivado del 3, ya vamos a explicarlo rápido. Si el sexo es libre, hacer del aborto algo legal y fácil. 5, hacer del divorcio algo legal y fácil, librando a la gente del concepto del matrimonio de por vida. 6, usar masivamente los medios para cambiarle la mente a la gente, medios de comunicación. 7, envilecer el arte y expandirlo ampliamente. 8, hacer de la homosexualidad una alternativa de estilo de vida. 9, crear un movimiento interdenominacional o ecuménico. Y 10, conseguir que los gobiernos sancionen todas estas leyes y conseguir que la Iglesia endose todos estos cambios. Bueno, no sé ustedes cómo ven el asunto. Pues claro que esto es el mundo en que estamos, ¿verdad? Y yo voy a ir rápidamente con algunos puntos destacados. Y aquí me alegra mucho estar en un ambiente donde ustedes tienen más datos de los que yo tengo en relación con esto. Pero fíjense, el primer punto, por ejemplo, el de sacar a Dios y la oración fuera del sistema de educación. No necesito contarles y creo que no viene al caso aumentar aquí en este país, en este asunto, ¿sí? Cuando en toda la historia de esta nación, Dios, incluso en las monedas, en el billete, ¿no?, estaba estampada la confianza, y en las escuelas, la oración y todo lo demás, y ahora ya ustedes saben qué ha pasado con esto. Muy bien, reducir la autoridad paternal sobre los niños, y solamente leo los subtítulos: promoviendo los derechos excesivos de los niños. Ahora los niños, ahora son niños hasta los 18 años, hasta los 18 años no pueden trabajar. Cuando el Señor dice que a partir de los 6 años el niño ya debe tener pequeñas cargas, ustedes lo deben haber leído. Y si no se hace así, se les está haciendo un terrible mal, un terrible daño, ¿correcto? Hasta los 6 años, que lave los platos cuando quiera, que si quiere coja la escoba y por ahí, o que no tienda la cama o la tienda cuando pueda. Pero a partir de los 6 años, dice el Señor, el niño debe empezar con pequeñas responsabilidades que deben ir aumentando. El diablo sabe eso, porque el diablo sabe que así fue que se formaron los profetas de antaño. Ninguno de ellos se formó en la ociosidad, se formaron en el campo con rudo trabajo y aprendieron lo que era entonces conocer a Dios a través de la experiencia y a través de una vida de esfuerzo y sacrificio. El diablo sabe eso y por eso ha determinado que los niños tengan derecho hasta los 18 años y que ni barran ni hagan nada, ¿verdad? Así es que, promoviendo los derechos excesivos, aboliendo el castigo corporal. Ustedes aquí en este país saben de eso. Y eso no es solo aquí, esto ya se volvió mundial también. Al niño no se puede tocar, por supuesto que ha habido mucho abuso en relación con eso. Pero ¿y qué dice Proverbios? ¿No habla de la vara de la corrección? Y dice que no le niegue la vara cuando la necesite. Por supuesto, administrada como el Señor dice, ¿verdad? No en la ira, no en los arranques de la carne. Pero interesantísimo que Proverbios dice: si no le niega la vara, lo salvará del infierno, ¿verdad? Así es de que aboliendo el castigo corporal. Muy bien. Ahora, punto número 3.
Punto número 3, destruir la estructura de la familia. ¿Cómo se haría? Ahora, no olviden, estamos leyendo la agenda que se preparó de 1919 a 1949, ¿correcto? Muy bien. Promover la promiscuidad sexual, liberar a los jóvenes del concepto de lo incorrecto del sexo prematrimonial, liberarlos de eso. Muy bien. Y por supuesto usar ampliamente la industria publicitaria para lograr ese barrido de la mente de los conceptos arcaicos y los conceptos anticuados. ¿Sí? Bien. Ahora, derivativo, si el sexo es libre, entonces hacer del aborto algo legal y fácil. No sé cuál es el dato actualizado aquí, pero hace un tiempo atrás leí de que en este país se hacen 4.000 abortos diarios. Se hacían en ese tiempo 4.000 abortos diarios. ¿Sí? Hacer del aborto algo legal y fácil. ¿Qué más? Hacer del divorcio algo legal y fácil, librando a la gente del concepto del matrimonio de por vida. Sigamos. Punto 6. Envilecer el arte. ¿Cuál es el arte? Música, pintura, escultura, etcétera, ¿verdad? Envilecerlo y expandirlo ampliamente. 7. Ya vimos, usar los medios para promover y cambiar el conjunto de la mente. 8. Hacer de la homosexualidad una alternativa de estilo de vida. Y estos últimos 3 puntos, especialmente este y el que viene, este punto, bueno, yo no necesito hablar mucho de eso tampoco. A ver, cuéntenme una cosa. ¿Desde cuándo ustedes han estudiado, han visto que existe el homosexualismo? ¿Cuándo aparece por primera vez en los anales que tenemos? Que aparece ahí. ¿Recuerdan? Sodoma. Y eso era en Sodoma. Y por supuesto ustedes saben lo que ocurrió. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues nunca ha faltado eso en el mundo. Pero ¿cómo? ¿Visto de qué manera? ¿Con cuánta proliferación había existido eso en la historia? No. Reducido, en unos términos absolutamente reducidos. Y llevando el estigma y el oprobio y el rechazo y el desdén y definitivamente la desaprobación de toda la sociedad. ¿Cuándo fue que eso se volvió no una epidemia, sino una pandemia? ¿Cuándo? ¿Este siglo? En el 2003, Massachusetts fue el primer estado que aprobó aquí en los Estados Unidos el matrimonio gay. Ahorita, ¿cuántos estados van? 36. Van 36. Y en los países del mundo, uno tras otro, van aprobando. Y ya ustedes saben, en los estratos, en los altos estratos políticos y de representación, pues cada vez más se encuentra uno que abunda todo eso, ¿verdad? Va usted por los diferentes países y dicen, aquí es, hace poco un servidor estuvo en República Dominicana y tenemos una reunión muy hermosa un sábado, y esa reunión, ese sábado, al mismo tiempo que la estábamos teniendo ahí en Punta Cana, la playa más famosa de República Dominicana, estaba reunido el honorable embajador de este país, que estaba ofreciendo una fiesta a todos los de su misma especie, ¿verdad? Él, cuando lo eligieron embajador de los Estados Unidos en República Dominicana, no se quiso ir hasta que no consiguió visa y papeles también para su compañero. Y entonces sí se fue a tomar posesión del cargo. Llego a mi país y dicen, pues aquí es la ministra de Educación. Voy al Ecuador y me dicen, aquí es el ministro de Salud, etcétera, ¿verdad?
Y ya va siendo una cosa espantosa. En Alemania, recién hace 2 años, cuando los niños van a la guardería, les colocan en la mano una cartilla plastificada suficientemente fuerte para el manejo de un niño de 2 años, de 3 años, y lo primero que se le enseña es los diferentes tipos de familia. Antes de que él pueda jugar y hacer rayitas con un lápiz, ¿verdad?, le colocan en la cartilla que la familia son 2 papás o 2 mamás, y la última, la más out, es un papá y una mamá, para que el niño, desde que va a la guardería, ya tenga bien claro eso en su mente. Tremendo. Y quizá, avancemos aquí rápidamente. Aquí hay un detalle que me llamó la atención. Me llamó mucho la atención. Y en la crónica, esta es Tel Aviv, y ahí dice, celebra su 16ª marcha gay. Eso fue el año pasado en abril. Pero en la crónica que él larga, decía que Tel Aviv fue catalogada en ese momento como la mejor ciudad gay del mundo. Me impactó tremendamente, porque se trata de Tel Aviv. ¿Y eso qué tiene que ver? Permiso, y espero que ninguno nos vamos a ofender, estamos hablando de realidades del mundo. Si fuera San Francisco, vaya y venga, ¿sí o no? Pero es que Tel Aviv, estamos hablando de la capital de Israel, del pueblo judío. Estamos hablando de un lugar donde el sábado absolutamente todo queda paralizado, donde usted no encuentra un restaurante, una bomba, un supermercado, una tienda, no encuentra nada, porque todo el mundo está guardando el sábado. Estamos hablando del país donde la gran mayoría de la familia se reúne antes de la puesta del sol para recibir el sábado, y donde los niños son educados para que hagan lo que el Señor nos dice que deberíamos hacer si somos cuidadosos con el sábado. Ustedes han leído las recomendaciones inspiradas, donde nos dice que el viernes es el día de preparación, ¿verdad? Y nos dice que es el día de hacer la comida del otro día, que es el día de arreglar la ropa, que es el día de lustrar los zapatos, etc. Y nos dice también, si recuerdan, de que a la puesta del sol, antes de la puesta del sol, se quiten de la vista, y en ese tiempo, los periódicos y las cosas que puedan distraer la mente. ¿Correcto? Eso lo hacen los judíos. Los niños son los encargados de, con unos paños especiales que los tienen con reverencia, antes de la puesta del sol el viernes, ir y tapar el televisor. Y tapar aquello que no esté en plena armonía con los pensamientos sobre el Shabbat. Y en ese lugar, esto. ¿Notan por qué destacamos a Tel Aviv? En ese lugar ocurren esos asuntos. Muy bien. Y bueno, esto es lo último de ese punto que voy a presentarles. No sé si alcanzan a ver ahí. Es, bueno, yo no sé cómo definir eso realmente, pero es una cantante, ustedes la ven con barba, muy bien, ¿verdad? En fin, muy famosa, se llama Conchita Wurst, por supuesto era hombre cuando nació, pero mire lo destacable, ¿reconocen al que está al lado? ¿Saben de quién se trata? ¿Cómo no? El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Y rápidamente leemos lo que Ban Ki-moon dijo. Esto fue en noviembre del año pasado. Ban Ki-moon y Conchita Wurst se unen contra la homofobia. Seguiré luchando contra la transfobia y homofobia. Estoy muy a favor de la igualdad. Espero que más gente se una a nuestra campaña global de libertad e igualdad, señaló Ban después de saludar a la cantante austriaca.
como dijo Conchita en la noche de su victoria en Eurovisión, y la citó: somos imparables, manifestó el secretario general de la ONU en medio del júbilo del público. Muy bien. Recuerden que estamos mirando los resultados de la agenda. La agenda preparada. ¿Qué punto estamos considerando? Hacer de la homosexualidad un estilo de vida. ¿Ya lo es o no lo es? Ahora, Jesús dijo: como en los días de Sodoma. En los días de Sodoma fue Sodoma, pero cuando Jesús habló de las señales del fin, dijo: como en los días de Sodoma, y eso sería ¿en dónde? En el mundo, como efectivamente lo vemos. Y con este otro punto, el número 9, crear un movimiento interdenominacional o ecuménico. Tampoco necesito abundar en eso, porque ustedes están aquí en lo que, a juicio de un servidor, ha sido un punto absolutamente importantísimo en ese desarrollo. Aquí en Dallas. Ustedes saben eso, imagínense. Lo que pasó en febrero, en la reunión que hubo, ¿verdad? Dirigida por el amigo de acá, Kenneth Copeland, ¿verdad? Y cómo en esa reunión, y los que hemos leído el espíritu de profecía, recordamos que la sierva del Señor dice: en el conflicto de los siglos, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano. Y serán los primeros. Ocurrió en febrero. Ahora dice los protestantes. Antes de eso, había voces aisladas. Billy Graham, algunos otros. Por ahí voces aisladas de vez en cuando aparecían. Pero recuerden, aquí en febrero fue una reunión de líderes. ¿Sí? Fue una reunión de líderes. La cita decía, o dice: los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros. A los 15 días, no sé cuánto leyeron, a los 15 días Ulf Ekman en Suecia, un hombre que tiene influencia en todos los países de la ex cortina de hierro, que maneja 1000 misioneros, que tiene programa televisivo internacional en Europa de un tremendo alcance, que ha escrito libros que se ha traducido a 60 idiomas. 15 días después de esta reunión aquí, allá en Europa, se levantó un domingo y dijo que a partir de ese momento se hacía católico porque los prejuicios protestantes ya no tenían justificación. Cumplimiento tremendo, acelerado, ¿sí? Y a partir de ahí, poco después, otro amigo por acá más cerca de Houston, muy influyente, Joel Osteen, ¿verdad? Y a partir de ahí no hay semana que no se esté reunido en el Vaticano con hindúes, con musulmanes, con judíos, etcétera. Ustedes sin duda que ya hasta se cansaron de tanta noticia, como yo me cansé de tanta noticia de eso, ¿verdad? Tremendo, tremendo. En esto del asunto ecuménico, para un servidor, las dos cosas más contundentes son estas dos: el asunto de la homosexualidad como estilo de vida y el movimiento ecuménico. Para mí, lo que ocurrió aquí en febrero del año pasado fue, hasta ese momento, yo lo entiendo de esta manera, y este es un parecer de un servidor. Desde el Concilio Vaticano II, es más, un poquito antes, de 1948, cuando se formó el Concilio Mundial de Iglesias, pues el ecumenismo empezó a andar. Y especialmente en 1960, con el Concilio Vaticano II, empezó a dar más impulso por parte de la curia, ¿verdad? Pero eso venía así, como un carreteo
de un avión aquí en Dallas, donde el aeropuerto es tan grande y a veces los carreteos demoran hasta 15 minutos. Pero cuando ya el avión toma posición en la cabecera de la pista y cuando acelera las turbinas, ¿en cuánto tiempo despega? 25 a 40 segundos, depende del tamaño del avión. 15 minutos el carreteo, hasta 15 minutos, pero una vez aceleradas las turbinas, para un servidor no hay duda de que aquí se aceleran las turbinas en febrero del año pasado, porque eso no había ocurrido nunca antes, algo así de masivo y algo de esa manera, ¿verdad? Y a partir de ahí vemos una aceleración continua. El Señor dijo, el Señor dio las indicaciones y el enemigo, repito, ahora no olviden, Mateo 24, Jesús dijo como en los días de Sodoma, en Lucas, en San Lucas, como en los días de Sodoma. ¿Quién tomó nota de esa profecía y dijo, si es profecía del Señor, entonces es porque eso da resultado? ¿No les parece? Satanás. Satanás toma la profecía para él saber qué debe hacer y qué es lo que más le va a dar resultado. Y en esa dirección entonces se mueve con toda intensidad. Muy bien. Bueno, finalmente, y vamos ahora a la aplicación de la semana. Finalmente, el punto 10 de la agenda decía conseguir que los gobiernos sancionen todas estas leyes y conseguir que la Iglesia endose todos estos cambios. Tremendo esto. De los gobiernos, ahora de la Iglesia. Ustedes han seguido las noticias. Y ustedes saben que la Iglesia, básicamente, ahora, al decir aquí Iglesia se refiere a la religión en general, no está hablando de ningún grupo en particular, sino la palabra genérica, Iglesia. Y ustedes notan que lamentablemente el protestantismo ha sido el primero en aprobar todas estas cosas. Pero el catolicismo ha seguido, ¿verdad? Y es muy interesante el giro que ha tomado el catolicismo, o por lo menos lo que se ha presentado en la opinión pública, porque ustedes recuerdan que todo el tiempo Roma había sido contraria al aborto, contraria al divorcio, contraria, aunque sabemos los escándalos y todo eso, pero en el precepto y en el discurso, contraria al problema del homosexualismo. Y ustedes deben saber que ya el máximo líder, pues sencillamente ya le dio largas a todo ese asunto. Entonces, hermanos, aquí tenemos un asunto realmente, ¿cómo diríamos? Bueno, preocupante, o diremos, aunque esto es tan lamentable, sin embargo, en medio de ese cuadro tan crítico, debemos levantar los ojos al cielo. ¿Y qué más? Y agradecerle al Señor que la redención está cerca. Ahora, hermanos, quiero, con esta base, dejarles esta noche el siguiente pensamiento. Dejarles esta noche el siguiente pensamiento inspirado. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, ¿verdad? Porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y nos dice así la inspiración: la gran controversia está llegando a su final. Cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrecogernos. Las guerras y los rumores de guerras así lo declaran. El Señor viene. Oímos los pasos de un Dios que se acerca. No debería permitirse que este conocimiento
de la cercanía de la venida de Cristo pierda su fuerza. Uy, hermanos, cuando escuchamos una cosa por primera vez, ¿qué ocurre en nuestro ánimo? Nos impacta un poco, ¿verdad? ¿Y qué pasa la segunda vez? Y la tercera, y la quinta, y la décima. Nos habituamos. No debería permitirse que este conocimiento de la cercanía de la venida de Cristo pierda su fuerza y nos tornemos descuidados y desatentos y caigamos en sueño. Y a ver, hermanos, unos minuticos aquí para que nos centremos ahora en esto. Hay quienes tienen la deslumbradora luz de la verdad brillando a su alrededor. ¿Quiénes serán esos? ¿Estarán aquí esta noche? ¿Estará aquí esta noche la gente que tiene la luz de la verdad? Y para esa gente seguimos leyendo. Hay quienes tienen la deslumbradora luz de la verdad brillando a su alrededor y sin embargo, algunos permanecen insensibles a ella. Están encantados por el enemigo, mantenidos bajo un hechizo de su poder fascinador. No se están preparando para ese día que pronto ha de sobrevenir a nuestro mundo. Parecen completamente insensibles a la vida religiosa. Y aquí hay una pregunta, y cómo me alegra estar frente a una iglesia tan joven. ¿No hay algunos jóvenes que estén despiertos? Especialmente jóvenes, ¿no hay algunos que estén despiertos? Sí, están muy despiertos, pero para otras cosas, la mayoría, ¿verdad? Los que ven que la noche se aproxima y también la mañana, deberían trabajar con energía incansable para despertar a sus amigos que duermen. No pueden experimentar su peligro, orar por ellos y mostrarles por su propia fe y carácter que creen que Cristo pronto vendrá. El hecho, y no sé, hermanos, no sé si esto que dice aquí y con lo que hemos repasado, porque sé que es un repaso, podemos permitirle al Señor que realmente eso nos mueva. El hecho de que disminuye rápidamente el tiempo que media entre nosotros y la eternidad. Yo no sé cuán convencidos estamos de eso. Y aquí pues se necesita que el Espíritu del Señor nos convenza, ¿verdad? Porque de otra manera, sencillamente, cada vez se necesita un terremoto más grande. Y el terremoto aumenta de intensidad y nuestro susto, ¿qué pasa? Disminuye. Y cada vez no solo más grande el terremoto, sino más frecuentes, ¿verdad? Tremendo. El hecho que disminuye rápidamente el tiempo que media entre nosotros y la eternidad debería impresionarnos profundamente. Cada día que pasa, escuchen esto, hermanos, y eso lo sabemos, por supuesto, cada día que pasa es uno menos que nos queda para completar nuestra obra de perfeccionar el carácter. Lo que vamos a estudiar esta semana, perfeccionados en santidad, ¿sí? Cada día que pasa, que el Señor, hermanos, que le permitamos al Señor que nos impresione y que en nuestra oración matutina podamos decirle: Señor, por favor, con tu Espíritu, impacta mi vida hoy. Por favor, ayúdame para que hoy no sea insensible. Por favor, asísteme y que realmente pueda saber que hoy estoy siendo sellado. ¿Qué es el sellamiento? Hablamos aquí de carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo?
¿El carácter se forma con una semana de oración o con un día de ayuno o con una noche de vigilia o con una campaña de 40 días? ¿Cómo se forma el carácter? ¿Qué es el sellamiento? El sellamiento es un proceso. Por ahí hay un himno que dice: construyendo estamos para el más allá, construyendo vamos siempre sin cesar. Nuestro pensamiento, todo nuestro obrar forman el carácter que eterno será. Y el coro dice: construimos sin cesar algo que perdurará. Construimos cada día, cada instante, cada día que se va, construyéndose está el carácter que es eternal. ¿Qué es el sellamiento? Un proceso diario. Permítame ilustrarlo de esta manera. Es una carta. Se le abre a usted un diario, se me abre a mí un diario, y cada día se escribe. Cada día se escribe. Y cuando llegue el fin del tiempo de gracia, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir ese día? Ese día lo que va a ocurrir es que, dice el señor Juan Campos, tráiganme las notas biográficas de Juan Campos. Y le llevan el libro de mi vida, el diario, y entonces el Señor, de eso no se cambia en ese momento absolutamente nada, porque cada día se estuvo escribiendo y no hubo que borrar, eso quedó ahí escrito. Bueno, si hubo arrepentimiento, el Señor escribió borrado, pero no borró, perdonado, ¿verdad? Y sencillamente depende, como sea el balance, Él en ese momento coloca el sello de aprobado o rechazado. Eso es lo que pasa en la terminación del tiempo de gracia. Que se le coloca el sello de aprobado o rechazado ¿a qué? A lo que usted y yo escribimos, le mandamos al ángel que escribiera todos los días. El carácter, que es eternal, el carácter se forma no con una semana de oración, como ya dijimos, sino se forma en el tiempo. La fe, la esperanza y el valor no son cuestión de un arranque de los sentimientos, es cuestión de ejercicio de años. Por eso, quienes de pronto estamos pensativos con leyes dominicales, lo mejor que podemos hacer es cada día perfeccionar, como nos dice 1 Corintios 7, amados, puesto que tenemos tales promesas, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Y entonces podremos estar listos para las pruebas del mañana. ¿Cuál es la mejor preparación para las pruebas del mañana? Ustedes lo han leído. El fiel cumplimiento de los deberes hoy. El fiel cumplimiento de los deberes hoy es la mejor preparación para las pruebas del mañana. Hermanos, esto conociendo el tiempo. Necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a medias, no lo aceptamos ni a medias, nos decía la sierva del Señor. Pero, y terminemos dejando que la palabra del Señor nos recuerde lo que el apóstol escribió en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La palabra es clara, ¿verdad? La palabra es clara. No hay fechas para la venida del Señor. Como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Oh hermanos, gracias al Señor, y quiera el cielo que los que estamos aquí no seamos de los que duermen como los demás. Y que si bien sabemos que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sin embargo, nosotros no estamos en tinieblas, porque el Señor nos dijo que veláramos que el ladrón iba a venir y que lo nuestro era velar. No nos dijo ni el momento, ni la hora, ni el día, ni el año, porque eso estaría contrario al velar. Si el Señor hubiera revelado eso, sería absolutamente contraproducente con decir velar y orar. Velar, sí. El velar es porque no sabemos, pero conocemos. Podemos, y de hecho, fíjense, el Señor nos ha dejado las evidencias. Y a ver si digo algo que parece un poco impropio. He tenido que decirle a algunas personas, si no le creen al Señor, sería bueno que le creyeran al diablo, por este plan que el diablo preparó. Recuerden, de 1919 a 1949, y que lo dejó escrito, ¿verdad? Entonces, si no creyéramos lo que el Señor ha dicho, entonces démonos cuenta de lo que está haciendo el diablo, porque el diablo cree y tiembla, y como cree es que prepara la agenda para el tiempo cuando él discernió que era, repito, no el tiempo del fin meramente, sino el fin del tiempo. Y aquí tenemos la agenda que el diablo preparó para el fin del tiempo. Y déjenme decirles un solo detalle. En 1846, y esto lo leen ustedes en el Conflicto de los Siglos, el diablo había echado a andar ya un movimiento ecuménico. Léanlo en el Conflicto de los Siglos. Carlos Bicher en un sermón dice que había en ese momento Alianza Evangélica y Credo Universal, se estaba predicando eso. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque acababa de pasar el chasco de 1844 y la gente que se movió por el tiempo, ¿cuántos se movieron para 1844 para esperar la venida del Señor? Por lo menos ¿cuántos? ¿Alguien recuerda el dato? El Conflicto de los Siglos dice que 50,000. Dice que más o menos 50,000. De esos, ¿cuántos quedaron? 50. Y parece que fue un triunfo para Satanás. Y quizás Satanás podría haberse quedado muy contento, pero Satanás no se quedó tan contento del todo. Permítame pensar que Satanás hizo una regla de 3 simple. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque para 1846 estaba promoviendo ya el movimiento ecuménico y estaba empezando a funcionar un movimiento ecuménico. Satanás hizo la siguiente regla de 3 simple. Permítame pensarlo de esa manera. Si en el siglo I con 12 ocurrió lo que ocurrió, ahora qué tal que son 50. ¿Entienden? Dijo, cuando le vio el empuje a esa gente, dijo, me toca echarle mano a los últimos cartuchos. Y le echó la mano al ecumenismo y lo empezó a poner a andar. Lamentablemente, no todos los 50 mantuvieron el espíritu,
Los que vinieron y los escucharon a ellos no mantuvieron el espíritu. Se entró bien rápido. Para 1850 ya tenemos el registro inspirado de que se estaba entrando en el estado laodicense, y entonces el enemigo dijo: no voy a ser tan insensato de gastar este extraordinario cartucho final antes de tiempo, y guardó el cartucho. Así como para 1888 también guardó el cartucho de las leyes dominicales que ya estaban funcionando, y que algunos fueron incluso llevados a prisión, por lo menos algunas horas, por trabajar en domingo, etcétera, para esa fecha cuando el diablo vio que se estaba predicando el mensaje de la justicia de Cristo. ¿Correcto? Pero ahora el enemigo no ha escondido ningún cartucho, sino que están avanzando al galope, a la máxima velocidad. ¿Por qué será? Oh, el diablo cree y tiembla. Y por temblar y estar asustado porque él sabe que su tiempo está muy corto, entonces ha descendido, como dice Apocalipsis, y nos haría bien que nosotros le pidiéramos al Señor que nos dé la convicción adecuada en la medida que lo necesitamos para que sean cambiadas nuestras almas y podamos también cumplir nuestra misión en el mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y vamos con la ayuda del cielo a mirar estos aspectos tan hermosos de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Oremos para que el cielo nos asista, enternezca nuestros corazones, prepare nuestros espíritus, para que no tengamos otra semana de endurecimiento. ¿Por qué dije esto? Ocurre que cuando llega un mensaje y no lo ponemos en práctica, cuando viene una semana de énfasis espiritual y decimos: vamos a tener una semana de reavivamiento, ¿y es cierto? Sí, es cierto. Es esa. Y cuando se acaba esa semana, entonces, si era una semana de reavivamiento, después siguen las semanas de endurecimiento. Porque cada reavivamiento que no llevemos a la práctica va a servir es para endurecimiento. Quiere el cielo que no sea nuestra experiencia esta semana. No lo quiere el Señor, sabemos que ninguno de ustedes lo quiere, no lo quisiéramos ninguno. Oremos para que el Señor realmente toque nuestras vidas y mueva nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga. Estamos agradecidos a nuestro Dios por este tema esta noche, hermanos. Vamos a ponernos en pie, por favor, vamos a entonar las notas del himno 411. Himno 411. Hermano, por favor. Más prudente
más en la cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia en el cielo, más gozo allí. Vamos a arrodillarnos. Querido Padre, acabamos de elevar una oración cantada en la cual pedimos más santidad, solicitamos más odio al mal. También pedimos más calma en las pruebas y un ideal cada vez más santo. Oh Señor, sin duda hemos cantado este himno muchas veces. Quisiéramos rogar en esta hora que con tu Espíritu impactes nuestros corazones, podamos durante este sábado dejarnos tocar por ese poder, la tercera persona del Espíritu Santo, de modo que al cantar sea el lenguaje de nuestro corazón y que estas hermosas palabras no sean poesía y literatura, sino que decidamos permitir que sean evento en nuestra vida. Amén. Señor, hemos estado en contacto con tu palabra muchas veces. Hemos escuchado tu voz, como ella misma dice, de muchas maneras. Una vez más nos quieres hablar. No quisiéramos que ya la costumbre, que sencillamente el hábito nos traiga para escuchar y ser oidores olvidadizos, sino que una vez más te agradecemos el que tu Espíritu impacte nuestro corazón para que no nos deje dormir tranquilos hasta no permitir que tu palabra sea evento y que exactamente sea tu palabra la energía, la fuerza que trae los mundos a la existencia, que engendra poder, que trae vida, que trae el espíritu a huesos secos y hace de ellos seres que te honran, te sirven y que cumplen tu voluntad. Oh Señor, ven a asistirnos, te necesitamos profundamente. Enternece pues nuestro corazón, ilumina nuestra mente y fortifica nuestro propósito para andar en tus caminos. Al terminar este sábado, quisiéramos estar un poco mejor preparados para el cielo. Sabemos que es tu plan y que tú vienes en la visita especial para engendrar dentro de la comunión entre Creador y criatura, engendrar nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que te permitamos ese engendro en estas horas santas y que al terminar tengamos mayores motivos de alabanza y de reverencia hacia ti. Al regresar a nuestros hogares, confiamos en que en la misma forma benevolente como nos trajiste, nos llevarás. Tú has prometido cuidar nuestra salida y nuestra entrada. Siempre lo has hecho, y mucho más en el día santo, para permitirnos reflexiones santas y la oportunidad de poder crecer en ti. Gracias por escucharnos. Elevamos nuestra oración en el único nombre en el cual podamos ser salvos, el nombre de nuestro poderoso Salvador, Cristo Jesús. Amén.